Cartagena. Para mí este tipo de paneles son muy importantes y valiosos porque mezclan más que nada sector público, sector privado, pero también de distintos países. Y nosotros, al menos yo como regulador de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo este trabajo mancomunado como no solamente necesario, sino urgente, porque no es que el regulador es el enemigo del operador y lo persigue, sino que en un punto hay que trabajar juntos, porque la única manera de combatir, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, el juego ilegal, es haciéndolo de manera conjunta, entre los operadores legales y el regulador. Este tipo de encuentros que nos nutren, nos generan esta conexión, este networking tan valioso, nos sirve para potenciar el trabajo conjunto, pero también aprender de otras jurisdicciones, y en algunos aspectos por ahí están más avanzadas, en otros menos, pero esa articulación es sumamente valiosa y por eso agradezco mucho esta invitación. Bueno, cuando me presentaba Natalia decía provincia de Buenos Aires y Jesús también decía Buenos Aires. Un poco lo que decía Brian, ¿no? Argentina cuenta con 24 jurisdicciones que son 24 países diferentes, porque cada jurisdicción tiene su regulación. A mí me tocó en su momento ser vicepresidente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y Jesús es el presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, dos de las jurisdicciones más grandes de la República Argentina están aquí representadas en este GAC. Les comentaba también que escuché los discursos de Eber Montero y de Marco Emilio Encapié y le decía a unas compañeras que si ese discurso lo trasladamos a Argentina nos encontramos más o menos con las mismas realidades y con los mismos problemas, que son la regulación, la amistad, como decía Jesús, con los operadores, no son enemigos nuestros, y el combate constante contra la actividad ilegal. Yo creo que es un fenómeno que se está dando por lo menos en toda la región latinoamericana, no sé cómo será en el resto de los continentes, pero es una lucha que estamos dando en forma inclaudicable y lo que siempre decimos nosotros es que a veces la gente común no entiende lo que es esto de la lucha contra la ilegalidad. Se piensa que cualquier cosa, que no pasa nada, hasta los propios funcionarios. Por eso nosotros siempre, cuando hablamos de ilegalidad, como decía Marco Emilio, pedimos el apoyo de todos los estamentos del Estado, ya sea las fiscalías penales, los juzgados de instrucción, todos los estamentos que puedan colaborar para la lucha contra el juego ilegal. Yo creo que es algo que está pasando en toda la región y quizás tenemos que, como decía Brian, y hablaba de las regulaciones ya a nivel mundial, fijar alguna estrategia para el combate al juego ilegal, que es un flagelo que está afectando a todos, para fijar un norte similar para este problema que está surgiendo y que va a seguir. Bueno, siguiendo un poco lo que decía acá Coti, explicarles un poco cómo funciona el sistema en Argentina, porque por ahí no lo sepan. Bien lo decía recién, Argentina tiene 24 jurisdicciones y a diferencia de Colombia, por ejemplo, no existe un regulador nacional. Es decir, cada jurisdicción regula el juego a su manera. Son competencias no delegadas que las provincias no otorgan a la nación y por eso cada jurisdicción regula de manera autónoma el juego. Esto tiene, a mi entender, pros y contras. Contras, que a diferencia por ahí de Colombia, el operador o el privado tiene un solo marco regulatorio y es más sencillo, es decir, estoy en Colombia. En Argentina puede suceder que vos estés formalmente legalizado en la Ciudad de Buenos Aires y no lo estés en Mendoza. Mendoza es otra provincia. Entonces, ese régimen a veces es complicado y también trae problemas para legislar. Ustedes saben que ahora nos vamos a entrar un poco después en lo que tiene que ver, iba de esto el panel, lo que es el combate contra el juego ilegal. Pero en Argentina hay muchos proyectos de ley, no sé aquí en Colombia, para reformar lo que tiene que ver con la normativa de combate contra el juego ilegal, lo cual es lógico porque nadie planeó, ningún diputado, ningún senador previó lo que podía pasar con la tecnología en este marco. Entonces, las leyes en Argentina han quedado bastante vetustas y retrasadas, si sobre todo lo comparamos con la tecnología que hay hoy en día. Ahora, estos proyectos de ley, al ser nacionales, no pueden tener alcance porque, como te decía antes, cada provincia, que sería como cada jurisdicción, tiene su propia normativa, entonces no puede haber una ley que regule todo. Cada jurisdicción tiene su propia legislación. Para eso es muy útil, y seguramente van a escuchar a Mario Truco hablar después, la figura de ALEA. ALEA es la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina. Es una asociación que nos nuclea a todos los reguladores de la Argentina y a través de esa organización, que Mario es director ejecutivo, por eso digo, lo van a escuchar en otro panel,
es muy útil porque ahí fijamos políticas en común, ¿no? Y esas políticas en común, si bien no son normativas o no están normadas, sí terminan siendo una guía para nosotros a la hora de poder afrontar ciertas cuestiones y tener un sentido común para el que viene de afuera, ¿no? En mi caso particular, les decía, soy el presidente de LOTBA. LOTBA es la lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y en LOTBA tenemos una paradoja, que es que somos reguladores del juego por un lado, pero por otro lado también somos explotadores del juego. A veces es difícil de explicar, pero tenemos la doble vara. Por un lado regulamos, ahora les voy a contar un poco qué es lo que hacemos allí, y por otro lado explotamos juegos, porque nosotros tenemos la jurisdicción de la explotación de los juegos lotéricos. La Ciudad de Buenos Aires, como toda la Argentina, tiene agencias de lotería, de donde uno va y puede comprar los juegos como por ejemplo el Loto o la Quiniela, ¿no? La ciudad tiene más o menos 1000 agencias, y bueno, es lo que nosotros explotamos a través de nuestros agencieros, que son los que están en la calle vendiendo los productos. Obviamente vemos una merma constante cuando vemos mes a mes y año a año, del 2016 y antes también, hacia ahora, una meseta de menos venta en los juegos lotéricos, que tiene su correlación también con el crecimiento del juego online. También, no solamente, no es que crece el online y decrece el juego físico en agencias, sino que el usuario, que nosotros tenemos medido, la agencia lotérica, es una persona adulta, mayor adulta, por lo cual lamentablemente cuando esa persona ya no está más con nosotros, no es reemplazado por un nuevo jugador, porque yo tengo 40, voy a decir los jóvenes de 40 y los jóvenes de 50 también, no están en las agencias de loterías y podrían ser potenciales clientes de las agencias de loterías. Por otro lado, tenemos la regulación de 2 grandes casinos. El hipódromo tiene maquinitas lotéricas, y luego el casino flotante, que no sé si alguno habrá ido a verlo, es un casino que está en un barco, que también regulamos. Pero el foco más complejo de regulación hoy, sin duda, tiene que ver con lo que es el juego en línea, ¿no? Porque lo hablaban antes en los paneles, ha crecido mucho el juego ilegal, y nosotros con las herramientas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires intentamos combatirlo. Pero, por ejemplo, a diferencia de España como Colombia tiene un regulador nacional, tiene una normativa que es mucho más ágil, porque le permite al regulador de España, cuando detecta una plataforma ilegal, de manera preventiva bloquearla. Repito, de manera preventiva bloquearla. Luego, de esta manera, es mucho más ágil a la hora de cerrar plataformas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina, cada vez que nosotros detectamos una plataforma ilegal, estamos obligados a ir a la justicia. Una fiscalía, la fiscalía tiene que ir al juez, el juez tiene que dictar la sentencia para bloquear esa plataforma, y luego recién ahí ir al ENACOM, que es el centro en la Argentina que regula lo que son las telecomunicaciones, para bloquear esa plataforma. Ese circuito es muy largo, es poco ágil, y es engorroso, y eso hace que nuestra agilidad para cerrar no sea tan buena. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se creó lo que es la FEJA. La FEJA es la Fiscalía Especializada de Juegos de Azar y Apuestas, a cargo del doctor Juan Rosas, y la verdad que hemos tenido grandes resultados con esta fiscalía a cargo. Hemos cerrado en el último año más de 1.300 plataformas ilegales, en 3 allanamientos conjuntos con la provincia de Buenos Aires, donde hemos encontrado no solamente estas 1.200 plataformas, imagino que son 1.200 plataformas, sino también un grupo orquestado que tenía desde dinero, en efectivo no declarado, hasta armas. Son grupos organizados, los que nosotros debemos atacar, y en esa complejidad estamos. Y esta fiscalía, como les decía, ha sido de gran resultado y es medible y cuantificable en cuanto al éxito que tenemos como jurisdicción, ¿no? Y algo que empezamos a atacar, que fuimos pioneros en la región, y hoy nos han llamado de varias jurisdicciones también para preguntarnos cómo había sido nuestra experiencia, fue empezar a denunciar a los influencers que promocionan juego ilegal. Hay todo un tema que acá seguramente también se debate en algún panel, que tiene que ver con la publicidad, ¿no? En la Argentina la publicidad del juego online está permitida, obviamente cada jurisdicción la regula a su manera, y obviamente cada jurisdicción pone sus límites. Es decir, no pueden estar en horarios de protección al menor, si es una película que vas a ver al cine para menores no puede haber publicidad de juego, siempre tiene que estar acompañado el mensaje del famoso o del deportista de una leyenda de juego responsable, es decir, está regulado cómo tiene que ser la promoción del juego legal. El juego ilegal promociona y lo hace mucho. Entonces nosotros empezamos a ir contra los influencers y promotores del juego ilegal. La normativa en la Ciudad de Buenos Aires no está clara. Nosotros nos valemos del artículo 301 bis, que es un artículo bastante amplio, pero que de alguna manera interpreta que cualquiera que sea un partícipe necesario de la operación puede estar incurriendo en un delito penal.
Entonces, ahí hemos denunciado más de 120 influencers por promocionar juego ilegal, y más allá de que ya están en las distintas instancias judiciales y que algunos ya han ido a indagatoria y además se ha avanzado mucho, hemos tenido un muy buen correlato y un reflejo mediático que ha levantado el tema y lo ha puesto en agenda. Al ser famosos, que en Argentina por ahí son muy reconocidos, que promocionan juego ilegal, y al ser denunciados, eso levantó mucho en la prensa y eso puso el tema en agenda. A mí no me importa en particular si el famoso es X o es Y, me es igual, pero me sirve la excusa de que eso suceda para poner en agenda la concientización de que esto está pasando y que los padres por ahí no tenemos tanto vínculo con la tecnología, o los que son mayores todavía más, sirva para saber qué está pasando y saber que hay que estar atento al vínculo entre la pantalla y los menores. Profundizar, Jesús, te hago una pregunta. Vos fuiste parte de un gobierno y fue durante ese gobierno donde se promulgó el artículo 301 bis del Código Penal, que fue una reforma muy importante porque hasta ese momento ser partícipe, organizar, promocionar juego ilegal era una simple contravención. ¿Qué es una contravención en Argentina? Uno lo llamaban y lo retaban, o le aplicaban una multa, o lo invitaban a tomar a un café a una comisaría. A partir de ese momento, el año 2016, se logró la incorporación al Código Penal de la Argentina de ese artículo. Vos lo repetiste un gobierno, vos fuiste parte, Jesús, y quizás contar un poquito, esa herramienta que vos quizás lo pasaste muy por encima, ¿qué es lo que trae aparejado todos los procedimientos, los influencers, todas esas cositas? Callate un poquito más sobre eso, Jesús. Sí, tal cual. Nosotros, como yo decía, la normativa en Argentina, y creo que en gran parte del mundo, sigue estando desactualizada conforme avancen las tecnologías y conforme las herramientas que le dan al regulador para poder atacar el juego ilegal. El artículo 301 bis es un artículo que permite de alguna manera poder combatir e ir contra cualquiera que de alguna manera participase en la operación del juego ilegal. Entonces, al ser tan amplio el objeto del artículo, de la tipificación penal, nos permite a nosotros poder englobar allí no solamente al que opera la plataforma, sino también a toda la cadena de valor que hay. Porque lo hablaba también ayer con un par de colegas que me tocó juntarme. En Argentina existe la figura que lo llaman los cajeros, que son los antiguos levantadores de apuestas. Un menor le gira dinero a un cajero y ese cajero le crea el usuario en la plataforma ilegal al chico y le da luego la contraseña para que el chico juegue. Esos cajeros también nosotros los abarcamos dentro del artículo 301 bis. Y el otro día, por primera vez en la historia argentina, llegamos a tener una sentencia favorable que le da 3 años de prisión a un cajero. Que bueno, al final será probation, porque por 3 años no tiene que hacer el cumplimiento efectivo de la pena. Pero ya tenemos, gracias a, como bien decía Coti, el artículo pudimos ver y dar un ejemplo que también se mediatizó mucho, y eso de alguna manera disuade a los que quieran hacer de cajeros a querer continuar haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Igual que los influencers, es algo que tuvo mucho revuelo y sirve para poner el tema en la agenda. Y hablando de poner el tema en la agenda, nosotros de lotería, como les decía, explotamos el juego de apuestas, los juegos de azar y apuestas, regulamos los juegos de azar y apuestas, pero también concientizamos. Lanzamos una campaña que se llama Hablar es Ganar, que básicamente tiene 2 acepciones. Por un lado es hablar y poner el tema en agenda. Por eso yo celebro tanto este tipo de convenciones que se realizan aquí, porque son temas que quizás hace 2 o 3 años no se hablaba tanto. Uno piense por ahí en el 2021, 2022, no se hablaba tanto de las apuestas y los menores. Y hoy es un tema que ya está en agenda y en gran parte tiene que ver porque generamos los ámbitos para que esto pase. Porque como sociedad estamos hablando de esto y antes por ahí no estaba tan en agenda. La otra acepción que tiene también es hablar con nuestros hijos, ¿no? Y acá me pongo en el lugar de padre. Yo tengo 2 hijos, una de 10 y uno de 4, de casi 5. Y uno como padre trata de ser lo más responsable posible y obviamente a nadie se le ocurriría que tu hijo de 4 años vaya solo a la escuela o que vaya solo al almacén, ¿no? Uno lo acompaña en todos los procesos de la vida. Ahora, cuando es el niño y la pantalla, muchas veces los adultos los dejamos solos. Como que ahí no hubiera un riesgo, es usar la tablet, yo estoy ocupado. Y ahí en esa tablet pasan cosas y hay riesgos. Y muchas veces, lamentablemente, termina en lo que vemos que es chicos con problemas con ludopatía infantil. Entonces, hablar también tiene que ver eso. Hablar con nuestros hijos y no dejarlos solos en el mundo de la pantalla. Yo conozco una persona que le pregunta al hijo todos los días cómo te fue en internet. ¿No? Uno pregunta cómo te fue en el colegio, cómo te fue en el fútbol, cómo te fue en internet, porque pasan mucho tiempo ahí. Nosotros estamos obligados como padres a hablar
y a estar con ellos en el momento que están con la pantalla, no abandonarlos ahí. Esa es una obligación que nosotros tenemos. Y a mí me tocaron dos casos muy de cerca que tuve que ver, que me impactaron mucho. Uno era un chico que estaba mucho tiempo con la tablet, retraído, y en un momento por un influencer que lo promociona, la plataforma ilegal, además tiene lo que decía en el panel anterior, que está perfectamente explicado, estos mecanismos de recompensa inmediata, esta dopamina que genera los juegos que los chicos juegan, es abre un cofre y en el cofre puede ser que haya una moneda del juego, puede ser que no haya nada, hay una recompensa inmediata intermitente, que aparece y desaparece, el chico queda seteado de esa manera y luego cuando el influencer lo invita a participar de una plataforma de juego que tiene la misma lógica, pero ahora con plata de verdad y con bonos agresivos que les regalan dinero, lo llevan al chico que todavía no tiene la maduración mental suficiente, justamente por ser menor de edad, a terminar en este mundo de, como le digo en algunos casos, ludopatía infantil. Les contaba, me tocó conocer un chico que jugaba mucho con su tablet a ciertos juegos no lotéricos en principio, se le presenta la promoción de un influencer para que entre a hacer apuestas ilegales, el chico entra y se vuelve adicto. Se termina gastando la plata de la roticería, es un almacén, roticería, creo que dice almacén, de la familia en el juego online. ¿Cómo accedía el chico? Porque tenía la extensión de la pasarela de pago del padre. Y luego le robó la tarjeta porque ella estaba adicto, el chico estaba adicto y no podía salir. Y también me pasó en una escuela, ir a hablar con un director de una escuela parroquial que me contaba que los chicos estaban peleando en el patio porque había uno que levantaba apuestas, juntaba la plata y apostaba, y entró otro chico que le robó el negocio de levantar apuestas, entonces se pone a las piñas, a los golpes. Entonces cuando va el director, acostumbrado a que los chicos vayan a la dirección porque se habían peleado jugando al fútbol, se estaban peleando por ver quién levantaba apuestas ilegales en un patio de un recreo. Eso está pasando, eso no es algo que puede pasar y es un caso aislado. Hay grupos terapéuticos de menores de edad en toda la región, en todo el mundo, que los psicólogos no lo han podido abordar todavía porque es algo nuevo, la ludopatía infantil. Entonces nosotros nos vemos obligados a estar muy atentos, a concientizar y usar todas las herramientas que tengamos a nuestro poder para combatir el juego ilegal. Obviamente, el juego legal también hay que regularlo y hay que hacerlo de manera firme. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, fuimos la primera jurisdicción de la Argentina que pidió control biométrico por resolución, es decir, ahora cualquier plataforma legal le va a pedir el proceso, el control biométrico para que un menor no pueda entrar. Y así tenemos un montón de ejemplos y somos pioneros en la región de requisitos de control. También obstrucción, también lavado de dinero, bueno, un montón. Ahora, con eso solo no alcanza. Tenemos que atacar a los que lo promocionan y tenemos que ser infalibles también con las consecuencias de los que lo promocionan y los que lo operan, porque el problema que tenemos es realmente muy grave. Jesús hablaba de la figura del cajero. Cajero es aquella persona que le da la posibilidad de apostar a las personas que no pueden, ya sean los menores o los autoexcluidos. ¿Cómo? Como decía Jesús, junta el dinero, les crea una cuenta falsa, porque cuando hablan de juego ilegal y mezclan todo lo mismo, la gente que no entiende, nosotros tratamos de diferenciar y decimos, las páginas que son autorizadas, reguladas, controladas por el Estado, es casi imposible que los menores o los autoexcluidos puedan jugar. ¿Por qué? Primero porque hay un registro de usuario, donde todos vuelcan sus datos y donde la página ve que la persona está autoexcluida o es menor, enseguida le rechaza el registro. Y por otro lado, porque las páginas autorizadas tienen una trazabilidad de lo que es el juego. Entonces es imposible. Por eso lo importante cuando nosotros hablamos es que tenemos que distinguir lo que son las páginas reguladas de las no reguladas. Y bueno, Jesús habla de la experiencia de su jurisdicción, una de las más grandes de la Argentina, estas 24 que les contábamos, y bueno, y espero que hayamos sido claros. Si cualquier pregunta, estamos acá a disposición con Jesús para que nos quieran preguntar la realidad argentina, pues nos está acabando el tiempo ya. Y si no, nos abandonamos, Natalia, y seguimos. Nos quedan 22 segundos, así que hay una pregunta. A ver. Denos tiempo extra. Primer panel con preguntas, Jesús. A ver, vamos todavía. Ever, danos tiempo extra, ¿De qué manera conseguir
que el matrimonio entre operadores privados y reguladores entienda el pragmatismo que es hacer competitiva la actividad de los juegos en todas las categorías. Hacerla competitiva permite controlar más la ilegalidad, o por lo menos hacer una contención. ¿De qué manera lograrlo en esa sinergia entre regulador y operador? Gracias. Bueno, esa sinergia es clave. Yo entiendo que más juego legal es sinónimo de menos juego ilegal. El juego de apuestas y azar existe y va a existir siempre. Existe antes del Imperio Romano, existía, los gladiadores competían y había apuestas, por lo cual las apuestas van a existir siempre. Nosotros, por más que prohibamos, va a existir siempre, por lo cual, mientras más juego legal haya, significa que más vamos a estar atacando los juegos ilegales. Entendiendo eso, entendiendo que el operador en eso es un socio estratégico del regulador, porque nosotros sabemos que el que es legal es porque cumple nuestros requisitos. Si cumple nuestros requisitos es porque tiene los controles que como corresponde. Y los controles como corresponde significa que ahí no va a haber menores de edad apostando. Si todo ese circuito funciona bien, claramente el operador es el socio nuestro estratégico, y además también hay que decirlo, lo decía al principio, lo explicaba muy bien el regulador y con datos de acá de Colombia, es una fuente de ingresos para el Estado también, es un socio en ese sentido también. La parte impositiva, el canon que paga, es un socio estratégico para el Estado de ese lugar. En la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de lo que se recauda va destinado a fines sociales, por lo cual también tiene un fin noble. Entonces el operador tiene que ser eficiente, porque ataca el juego ilegal, porque también es un socio genuino, que obviamente al Estado le genera réditos para cuestiones, en nuestro caso, sociales, ¿no es así? No, un detalle a tener en cuenta también, Jesús, que es importante decirlo aquí, no sé si Colombia lo tiene todavía, y si no, le puedo dar una mano. Argentina cuenta con una zona exclusiva de páginas autorizadas, que se distinguen de los .com y de los .com.ar, lo que decía acá, sería acá .com.co. Nosotros tenemos una zona exclusiva que es el .bet.ar. Entonces, una forma para el apostador de distinguir lo que es una página autorizada de una no autorizada es ver el dominio. Si la página es .com o .com.ar, ya de por sí es ilegal. Si la página es .bet o .bet.ar, es una página autorizada por alguna de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Yo no sé aquí en Colombia, Ever, cómo lo tienen, no sé si cuentan con esta zona exclusiva. La verdad, a nosotros nos ha servido muchísimo. A ver, generalmente, a lo mejor los apostadores acceden a través de alguna red social, pero por lo menos nosotros alertamos. Decimos, .bet.ar. Esas son las páginas autorizadas por cualquiera de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. O vas a una .com o una .com.ar, como regulador no nos hacemos responsables. A vos te debe pasar, Jesús, nosotros todos los días recibimos gente, gané y no me pagaron. ¿Y dónde jugaste? En cuernavaca.com. No, la verdad, nosotros no tenemos nada que ver. No, pero mire, ustedes son el regulador. No. Acá hay que jugar legal, apostar legal.bet.ar. ¿Algo más, Jesús? Buenas tardes, Jesús y Alex. Una última pregunta. Alex. No, para no. Me interesó bastante un comentario que usted hizo sobre el retail en Argentina, las agencias de loterías, donde ustedes identificaron que realmente el crecimiento de los juegos en línea no había impactado, ¿verdad?, la sostenibilidad del retail en términos de ventas, ya que el público que asiste al retail actualmente es un público, digamos, de mayor edad. Pero el riesgo sigue latente, porque es un riesgo generacional. ¿Han ustedes identificado la sostenibilidad a largo plazo del retail con este cambio generacional y el crecimiento de las páginas del Internet, que es irreversible, ¿verdad? Porque es de todo conocido la gran inversión que los operadores tienen que hacer para sostener el retail. O sea, el retail sí está en riesgo, es un asunto de cambio generacional y quisiera escuchar su opinión al respecto. Primero sí, el juego en línea impacta en la baja del consumo en agencias, pero no es el principal punto, pero obviamente tiene su impacto. Pero como bien explicaba vos recién, tiene más que ver con la edad de los jugadores, nosotros lo tenemos estudiado. Hoy el promedio en la ciudad de Buenos Aires que juega, entre el 60 años para arriba, es el 80% del jugador promedio. Y dentro de ese 60 hay casi un 30 que tiene arriba de 70 ya.
Entonces, es un problema, nosotros lo detectamos y lo que creemos, para tratar de ser bien concreto en la respuesta, es ver hacia dónde puede transformarse ese modelo de negocios. Porque nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos los juegos que se venden en las agencias. El último juego que se aprobó fue en los años 90. Entonces también la calidad del juego que tiene el agenciero no es el más tentador. Ustedes dirán, ¿y por qué no aprueban más juegos? Porque lo tiene que aprobar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no es tan sencillo aprobar un juego porque hay que ir a la Cámara y la Cámara tiene que convencerlos y eso termina siendo también contraproducente. Pero nosotros ahora estamos generando nuevas carteras de juegos para los agencieros, eso es una muy buena herramienta que le vamos a dar. Y después obviamente está también qué tanto quiere cada estado o ciudad, en mi caso, actualizar la tecnología de las agencias y vincularse con el juego en línea. Y hasta dónde también quiere acercar ciertas cosas. Por ejemplo, en España existe lo que son los tragaperras, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires nunca ha querido tener tragaperras en las agencias. Podría ser una decisión política esa, podríamos tenerlas o no. Y ahora lo que nosotros como ciudad estamos cerca de empezar a implementar tiene que ver con levantar apuestas deportivas en agencias. El agenciero a nosotros nos reclama lo que era en Argentina que se llamaba el PRODE, que alguien pueda entrar y pueda apostar en una tablet o en una máquina qué va a pasar con el partido de Argentina del Mundial, digamos, ¿no? Si va a ganar o va a perder, son pre-match con las agencias en línea que ya existen. Es decir, le sirve al agenciero porque le da un nuevo producto al jugador que puede acercar a alguien más joven, que alguien de 45 le divierte en una agencia y apostar que va a ganar Argentina y es tecnología. Al agenciero le sirve porque se lleva un porcentaje y al operador en línea también porque es un lugar más para captar clientes. Esa es otra de las cosas que estamos viendo. Y después, otra que está en estudio en el mundo y en algunos ya está empezando a pasar, creo que en Estados Unidos, en algunos estados, son los sport bars, que son estos bares donde uno puede tomar un café, ver un partido y hacer la apuesta. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una limitante ahí, que no es menor, es que el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires solo permite que la agencia tenga como objeto venta de productos lotélicos. Entonces, si quisiéramos ir a ese esquema, deberíamos cambiar la Constitución de la ciudad. Se requiere 2/3 de la Cámara, de la legislatura de la ciudad. No es tan sencillo, pero también es algo que nunca termina de salir de agenda. Complementar con... Te completo un poquito. Nosotros, dentro de la política en ALEA, como decía Jesús, que es la asociación que nuclea a todos los organismos reguladores de la ciudad argentina, una de las políticas que tenemos llevando adelante hace 4 o 5 años es buscar forma de cuidar al juego físico, a aquellos operadores de retail, como decías vos. Donde yo provengo ahora, yo estoy en Salta, en la provincia de Salta, que es una jurisdicción norte argentina, porque el juego online se lo dimos a aquellas personas que tenían licencia de juego físico, no abrimos. ¿Ah? El marco regulatorio del año 98, un marco regulatorio muy visionario, nos daba la posibilidad de dárselo solamente a aquellas personas que tienen, a aquellos operadores que tienen juego físico. Entonces hoy es una unidad de negocio más. O sea, estamos cuidando al juego físico también. Más allá, no somos tontos y sabemos que la tecnología se nos viene encima. Pero el juego físico tradicional también lo cuidamos. Ahora sí pueden aplaudir. Gracias.